Se reanudan las audiencias, vista de la causa rol 4247, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 136, inciso primero, parte primera del decreto número 430 de 1991 de Economía, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 9 de enero de 2018, los señores Eleodoro Garría García y Ricardo Zurita García vienen a accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma recientemente denunciada. Esta dispone, abro comillas, el que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos sin que previamente hayan sido neutralizados. Para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales, cierro comillas, en la parte impugnada del precepto. Exponen los actores que el Ministerio Público los requirió en procedimiento simplificado como autores de un supuesto cuasi delito que contemplaría esta norma cuestionada, libelo al que a su turno adhirió la parte querellante. Sus defensas insistieron durante toda la sustanciación del proceso penal que correspondía la absolución del todo, puesto que la conducta imputada no está expresamente prevista en la ley, en tanto esta norma no contempla un cuasi delito punible. De ser ello así, agregan, la norma debió haber contenido una referencia expresa al elemento subjetivo del tipo, cuestión propia de los delitos culposos o las figuras cuasi delictuales. El precepto de esta forma no contiene ninguna alusión expresa a falta de deber o cuidado o imprudencia, por lo que la figura imputada en derecho estricto a su respecto es atípica por no ajustarse debidamente a las exigencias que desde la Constitución establece el principio de legalidad. No obstante lo expuesto, comentan, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales los condenó como autores de un presunto cuasi delito contemplado en esta norma que vienen a impugnar, a penas pecuniarias y de inhabilitación por hechos que habrían ocurrido en agosto del año 2014. A esta decisión interpusieron recurso de nulidad para ante la Corte Suprema, la que lo declaró inadmisible, rechazando también un recurso de reposición intentado a dicha resolución, reenviando los antecedentes para su conocimiento y resolución a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para el pronunciamiento de la causal prevista ahora del artículo 373 literal B del Código Procesal Penal, lo que consiste en la gestión pendiente que accede el nivel de inaplicabilidad incoado Fojas 1. Por lo expuesto, el conflicto constitucional que somete al conocimiento y resolución de esta magistratura lo sitúa normativamente desde el artículo 19, numeral 3, inciso 9 de la Carta Fundamental, en sede del principio de legalidad. Comenta la parte requirente que en materia penal solo la ley es la fuente inmediata y directa y creadora de delitos penales, encontrándose consagrado esto también en la normativa citada, incisos 8º y 9 del numeral 3 del artículo 19, así como en el artículo 1, inciso 1 y 18 del Código Penal, 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agregan que el tribunal, al dictar sentencia condenatoria, infringió precisamente el principio constitucional de legalidad, aplicando por analogía una ley penal y realizando más bien una integración para crear un tipo y condenarlos por un supuesto cuasi delito punible, sumado a las penas accesorias del requirente señor Garría García de la cancelación de su título de capitán de la Marina Mercante Nacional. Refieren que si el legislador hubiese querido consagrar una figura estimada como culposa, habría redactado esta norma agregando una faz subjetiva explícita, con referencia a imprudencia o negligencia, elemento imprescindible, comentan, conforme a la doctrina penal internacional y nacional, dentro de la tipicidad en sede de acción culposa. Esta exigencia se sigue de que existen deberes de precaución objetivamente prudentes y adecuados frente a la previsibilidad de riesgos. Dado que la norma impugnada no contiene estas necesarias referencias, núcleo central de los delitos culposos, el juez está vedado de interpretar el precepto, en rigor integrar, comentan, a efectos de complementar una supuesta ley penal incompleta, cuestión competencial exclusiva del legislador a la luz del artículo 7 de la Carta Fundamental, en tanto debe respetarse la debida separación de poderes. Así exponen los actores a Fojas 25 del nivel de inaplicabilidad. Cada vez que el legislador ha querido tipificar un delito culposo, ha hecho referencia expresa al núcleo esencial como la falta de deber o cuidado, imprudencia, negligencia, descuido culpable, culpa u otros equivalentes que hacen referencia a la, abro comillas, falta del deber de cuidado, cierro comillas. Había ejemplar la parte requirente, cita lo dispuesto en los artículos 490, 491, 492, 224 numeral primero, 225, 228, 234, 289 o 317 del Código Penal,
segundo de la Ley 20.000, 27b de la Ley 19.913 o el inciso segundo del artículo 136 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que tienen estas referencias expresas en la faz subjetiva de un cuasidelito. Agregan los actores que ha existido una jurisprudencia reiterada de que la norma impugnada no prevé una figura culposa punible. El órgano jurisdiccional con su sentencia, más bien por el contrario, ha creado un delito culposo, erigiéndose como legislador para el caso concreto, vulnerando con ello el principio constitucional de legalidad. Dicho principio establece una serie de prohibiciones, entre las cuales se tiene la imposibilidad de aplicar analógicamente la ley penal, y si una norma penal no es clara o incompleta en cuanto a la descripción del hecho punible, no puede el juez subsanar los errores u omisiones de la ley, integrando la norma para suponer en esta que se encontrarían presentes e integrados elementos que en realidad la norma no ha contemplado. Así se prohíbe aplicar la ley penal a un supuesto no incluido en ninguno de los sentidos posibles de su literalidad. Finalizan los actores señalando que el tribunal incurrió en una interpretación integradora in manam partem, creando un tipo culposo sin que la norma contempla los necesarios elementos subjetivos en dicha sede cuasi delictual. Siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, exponen que el principio de legalidad importa un límite formal y material al legislador y que la taxatividad exige que la conducta sancionable esté expresamente descrita en una norma de rango legal, lo que en la especie no se cumple. Por lo expuesto, solicitan que sea acogida en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad. Confiriendo a otros lados, los órganos constitucionales interesados, así como las partes de la gestión pendiente, se hacen parte del Ministerio Público y la parte querellante del proceso penal, ambos instando por el rechazo del libelo incoado a Fojas 1. En su presentación, el Ministerio Público de Fojas 256, con fecha 29 de marzo, formula las siguientes aseveraciones. Refiere que el requerente no deja lugar a dudas de que la acción de estos autos está dirigida más bien a criticar la condena que impuso a su respecto el Tribunal de Garantía de Puerto Natales y la decisión que a su turno adoptara la Corte Suprema al declarar inadmisible originalmente el recurso de nulidad impetrado por las defensas. Expone el persecutor penal público que no es idónea la acción de inaplicabilidad para revisar decisiones jurisdiccionales, puesto que esta no es un recurso ordinario. Se pretende más bien ventilar una cuestión que cabe por completo en el ámbito del recurso de nulidad, que es la gestión pendiente en este caso, por lo que lo debatido y discutido en esta sede más bien deberá ser resuelto, discutido y nuevamente debatido ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Punta Arenas, criterio sólidamente asentado por la jurisprudencia de esta magistratura constitucional. Más bien lo que se ha criticado y que es sometido al conocimiento y resolución de esta magistratura es un problema de interpretación legal, por lo que no se trata de un conflicto que se ha desenvuelto a nivel constitucional. En el recurso de nulidad pendiente, interpuesto perante la Corte Suprema, que ya fue alegada una pretendida vulneración al artículo 19, numeral 3, inciso 9 de la Constitución, se adujo el mismo problema que se plantea en este requerimiento de inaplicabilidad, que es más bien de corte interpretativo. Esto es, la determinación en torno a si la norma impugnada contempla o no una hipótesis culposa, fustigando la decisión judicial del Tribunal de Garantía como una práctica de integración legal por analogía, cuestión idéntica a la que viene a ser planteada a esta sede y que fuera declarada inadmisible en su momento por la Corte Suprema. Como el requerimiento de inaplicabilidad no es un medio recursivo para obtener la modificación o invalidación de una resolución judicial, solo queda señalar, agrega el Ministerio Público, que el asunto debe ser resuelto en el ámbito que ha previsto el artículo 373, literal B del Código Procesal Penal, y en particular, conforme lo alega la defensa de los requerentes, que el hecho sometido a juzgamiento no es un delito, materia que la ley manda ser controlado por la causal ya anotada del recurso de nulidad, la impugnación que precisamente es la gestión pendiente. Por ello se trata de una cuestión de interpretación. Finalizan señalando que el problema de la analogía, citando doctrina, se enmarca en el ámbito de la interpretación de la ley penal, no en un problema de taxatividad en el nivel constitucional atribuible a la norma impugnada en estos autos, sino que remite a la actividad que lleva a cabo el juez al interpretar el precepto, cuestión que cede así las facultades competenciales de esta magistratura constitucional. Por lo tanto, solicitan que sea rechazada en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos en relación, se ha anotado en forma para alegar todas las partes del expediente constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No. No siendo así, entonces, tal como están anotados, por la parte requerente, tiene la palabra en primer término don Leslie Tomaselo Hart, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, alego por don Eleodoro Barría García y don Ricardo Zurita García, que son el capitán y timonel de la nave Amadeo I,
requiriendo se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la primera parte del inciso primero del artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en mérito de la cual fueron ambos condenados a sufrir la pena de multa y en el caso del capitán, según el artículo 138 de la misma ley, además la cancelación de su título profesional. Estructuraremos nuestro alegato en 4 partes. En primer lugar, el caso y su devenir procesal, pues obviamente no podemos disociarlo de la norma cuya inaplicabilidad se recaba. En segundo lugar, el principio de legalidad, tipicidad o de reserva legal. En tercer lugar, la distribución de competencias entre las jurisdicciones constitucional y penal. Y finalmente diremos algunas palabras respecto a un informe en derecho agregado por la parte querellante del profesor Germán Ovalle Madrid. El caso y su devenir procesal, como se ha expresado muy bien en la relación, oportunamente interpusimos nuestro requerimiento, acorde al artículo 93, número 6 de la Constitución y su precepto homólogo de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Como se expresó, mis representados fueron acusados por un delito culposo, pretendido, acusación a la cual se adhirió la parte querellante. No obstante que, en nuestro concepto, el precepto no contempla un cuasi delito punible porque no contiene una referencia expresa en su tenor literal al elemento subjetivo del tipo constituido por la culpa. Y por ello sostenemos que hay infracción al artículo 19, número 3, inciso 9 de la Constitución Política. Como se expresó también en la relación, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales dictó sentencia condenatoria en contra de mis representados en un fallo que es contrario a la corriente jurisprudencial. De sus considerandos nos permitimos destacar el 15º, relativo a los hechos. Allí se expresa que el capitán habría desatendido las recomendaciones contenidas en el derrotero de los canales del sur respecto del momento en que debía iniciar el cruce del paso Quirque, adelantando la hora de ingreso, al tiempo que el timonel habría sido negligente al virar la caña, o sea, el timón, a estribor en circunstancias que el capitán le había ordenado hacerlo a babor. Esto ocasionó que la nave tocara fondo, luego una pronunciada escora con peligro de naufragar y el capitán, con el propósito de evitar que naufragara en el medio del paso y se convirtiera en una obstrucción a la navegación, voluntariamente varó la nave en un lugar aledaño. Y allí se produjo, en rigor, un pequeño derrame que provino no tanto de la nave, sino de los camiones que transportaba, algunos de ellos, porque esta nave era un roll-on, roll-off. También nos parece muy relevante el considerando 19, en el cual se concluye que el precepto contemplaría una figura culposa. El sentenciador reconoce que el método gramatical es insuficiente y por eso utilizó los métodos sistemático, teleológico e histórico. En cuanto al primero, aludió la ubicación de este precepto en el título 10 de la Ley de Navegación, que se denomina Delitos Especiales y Penalidades. En lo que se refiere al segundo, se refirió a lo que estima la intención del legislador, que no sería otra que la protección de los recursos hidrobiológicos, de manera que no resultaría razonable que el legislador hubiese incorporado una norma en este título que no estuviera orientada a dicha finalidad. Y por último, en cuanto al elemento histórico, se refirió al debate legislativo en torno a la ley 19.079, que modificó la ley 18.892, en el cual se habría hecho constar que el entonces artículo 102, que hoy es el artículo 136, se habría hecho constar que la figura culposa solo debe llevar aparejada multa, al tiempo que la dolosa, además de la multa, una pena corporal. Este sentenciador concluyó que no se vulnera el artículo 19, número 3 de la Constitución, ni el artículo 10, número 13 del Código Penal, que sabemos establece un eximente respecto de los cuasi
delitos. Entendió entonces que la conducta estaba expresamente contemplada en la norma, descrita de esa manera. Para nosotros, lo que el sentenciador reconoce respecto del elemento gramatical es demostrativo de que el precepto resulta inconstitucional porque no alude a la culpa. Y es nuestra opinión que la sentencia, más que interpretar la norma, como se expresó en la relación, la integró. Por lo que concierne a la ubicación geográfica en este título 10º de la Ley de Pesca, permítasenos destacar el artículo 136 bis, que fue agregado por la Ley 20.116, y que dice relación con introducir o mandar introducir organismos genéticamente modificados al mar, ríos, lagos o cualquier otro tipo de aguas sin contar con la autorización competente, pero consigna literalmente el que con dolo o culpa, no así el artículo 136, inciso primero, parte primera, que es el precepto impugnado. Por lo que se refiere al debate legislativo, en nuestro concepto no es suficiente para llegar a la conclusión del legislador. La historia fidedigna de la ley no puede pasar sobre el principio constitucional de legalidad. Por eso, en nuestro concepto, se ha vulnerado este principio al ser aplicada la norma de la manera referida. El resultado, en nuestro concepto, deviene inconstitucional y por consiguiente estimamos que debe declararse la inaplicabilidad. Efectivamente, mi parte interpuso recurso de nulidad ante la excelentísima Corte Suprema por las causales de las letras A y B del artículo 373 del Código Procesal Penal, es decir, la infracción sustancial del derecho constitucional de legalidad y el haber incurrido en el pronunciamiento de la sentencia en una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, con lo cual quisimos expresar que había un problema de constitucionalidad y de legalidad, correspondiendo a este excelentísimo tribunal resolver el primero. La Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, declaró inadmisible el recurso por la causal de la letra A, pues su apreciación fue que, más bien, y lo destaco, constituía la de la letra B. Con lo cual, considerando las peculiares expresiones de que se valió aquel tribunal, habría dado a entender que no se trataría propiamente de un problema de constitucionalidad, sino un problema de mera legalidad. Acepto que no compartimos, porque en nuestro concepto, ¿verdad?, el principio se traduce en que la ley debe describir de manera cabal las conductas constitutivas de ilícitos penales y en el caso de los cuasi delitos aludir expresamente a la culpa, cualquiera sean las expresiones de que se valga el legislador, y en este sentido vuelvo a destacar el artículo 136 bis, el que con dolo o culpa. En nuestro concepto también resultaron infringidos los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, y por todo ello solicitamos absolución y no condena, pero hubo condena. Destacamos también en nuestro requerimiento que el precepto no ha sido declarado conforme a la Constitución Política en control preventivo, ni conociendo de un requerimiento. E insistimos en que los tribunales ordinarios reiteradamente han sobreseído en forma definitiva o han absuelto cuando se ha tratado de un fenómeno constitutivo de contaminación marina. Como se expresó en la relación, este importante principio, ¿verdad?, está también consagrado en tratados internacionales del cual Chile es Estado parte, más allá de la Constitución Política y del artículo 18 del Código Penal. Es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Citando la obra de don José Luis Sea Egaña, Derecho Constitucional Chileno, mencionamos los 5 requisitos que supone una conducta punible según este autor. 1, se dicte una ley. 2, que la ley sea expresa y explícita en su texto e inequívoca en cuanto contiene la definición de la conducta punible, no pudiendo aplicarse la ley penal por analogía. 3, la ley debe ser interpretada de manera estricta. 4, la misma no puede ser retroactiva.
Y 5, finalmente, la ley penal debe partir del supuesto que el afectado es inocente. Por su parte, don Gustavo Balmaceda Hoyos, en su obra Manual de Derecho Penal, parte general, señala que el principio de legalidad hoy es universalmente admitido, salvo regímenes dictatoriales que procuran abandonarlo por medio de leyes retroactivas, la incriminación de hechos imprecisos, la utilización de la analogía in malam partem, negando la subordinación del juez a la ley, pues sabido es que la fuente única y exclusiva y directa de derecho penal es la ley, no pudiendo una autoridad pública de jerarquía inferior a la ley crear delitos ni penas. Destaco también una opinión doctrinaria calificada de Jean-Pierre Matus Acuña y otros en su publicación Análisis dogmático del derecho penal ambiental. Ellos concluyen que este artículo 136 no contempla una figura culposa. En nuestro requerimiento abundamos en preceptos legales que tipifican cuasi delitos, siempre con alusión al elemento subjetivo del tipo culpa, valiéndose de las más diversas expresiones. Y vuelvo sobre ese artículo 136 bis de la ley de pesca. Sabido es que como expresión del principio de legalidad, al juez le queda prohibido aplicar analógicamente la ley penal y más aún integrarla. Si un texto legal no es claro, es impreciso, no corresponde al juzgador subsanar los errores u omisiones en que puede haber incurrido el legislador, de manera de suponer o entender que se contemplaron determinados elementos que no están expresamente incorporados en la norma. La prohibición de la analogía impide trasladar una regla jurídica a otro caso no reglado por la vía del argumento de la semejanza. Y cabe distinguirla de la interpretación, porque la interpretación consiste en la indagación de un sentido que resulta posible dentro del tenor literal de la norma, al tiempo que la analogía implica la aplicación de la ley penal a un supuesto no incluido en ninguno de los supuestos posibles de la norma, pero equivalentes a otros que sí están incluidos en el texto legal, en este caso el dolo. Incluso se admite la interpretación extensiva, pero esta nunca podrá pasar por sobre el tenor literal de la ley. Si la analogía excede ese límite, es una analogía in malam partem y no resulta admisible, como si resulta admisible una analogía in bonam partem, porque no colisionará con el límite garantizador que tiene el texto legal. Son palabras del autor Gustavo Balmaceda Hoyos en su obra citada. La prohibición de la analogía in malam partem es consecuencia del principio de legalidad penal. Impide trasladar una regla jurídica a otro caso no reglado por la ley, repitamos, por la vía de la semejanza. Y es útil distinguir entre lo que los autores llaman analogía legal y analogía jurídica, según lo que se traslade, sea una regla jurídica específica, un precepto concreto o una idea jurídica que se desprenda de varios preceptos, como podría ser en este caso preservar el medio ambiente, no contaminar. En nuestro requerimiento mencionamos jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en el sentido que el principio de legalidad formal, como se expresó en la relación, implica un límite formal y material para el legislador. Formal, solo la ley puede sancionar las conductas punibles, y material, la ley debe describir expresamente la conducta que sanciona. Respecto al alcance del principio de tipicidad, permítaseme, señor presidente, citar textualmente una parte de la cual voy a dar lectura. La conducta a la que se ha atribuido una sanción debe encontrarse sustantivamente descrita en una norma de rango legal, de manera que los sujetos imperados por ella tengan suficiente noticia previa acerca de la conducta que resultará exigible. La ley debe contemplar la descripción medular de la conducta penal,
lo que implica que al menos el núcleo esencial de la conducta sancionada esté descrito en forma clara y patente, sin entrar en pormenorización, pero tampoco dejándolo tan vago que el intérprete desconozca a qué se aplica o si no se aplica. Las expresiones más importantes de este principio, como es sabido, son la reserva de la ley, lex scripta, la prohibición de analogía, lex stricta, el principio de irretroactividad, lex previa, así como el principio non bis in idem. Este mandato de tipicidad cumple la función de proporcionar al ciudadano algún grado aceptable de previsibilidad respecto de la conducta que será sancionada. Cumple también una función de garantía frente a la arbitrariedad judicial. Excluye el libre arbitrio judicial como directriz interpretativa. Se asocia con lo que se denomina una ley cierta, una lex certa, en el sentido que ha de contener una descripción de sus elementos esenciales. En este caso, estimamos que, frente a la interpretación de la norma, ha sido el juez el que en una integración in malam partem ha creado el delito culposo. Él no esclareció lo oscuro, sino que agregó elementos no contenidos en el tipo. No se puede interpretar un tenor literal inexistente, pues si así ocurre no se está interpretando, se está integrando. El escrito ingresado por el Ministerio Público, evacuando el traslado que oportunamente se le confirió, objeta nuestro requerimiento en el sentido que estaríamos más bien atacando la interpretación de la norma y que ello correspondería a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acorde a la letra B del artículo 373. Expresa que, con motivo de que la Excelentísima Corte Suprema declaró inadmisible el recurso por la causal de la letra A, se habría diluido la existencia de un conflicto en el nivel de las garantías constitucionales. Discrepamos de esa apreciación que hizo suya el querellante. El requerimiento denuncia ampliamente que la parte primera del inciso primero del artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura no se ajusta al principio de legalidad, porque si bien la norma sanciona la conducta dolosa, en la segunda parte de ese inciso en ninguna parte alude a un pretendido delito culposo. Lo que implícitamente en nuestro concepto se está postulando con ese orden de ideas es que lo que habría resuelto la Excelentísima Corte Suprema sería poco menos que vinculante para este excelentísimo tribunal, lo que no compartimos, porque implicaría pasar por sobre el artículo 93, número 6 de la Constitución Política. En segundo lugar, el principio de legalidad. A lo que ya hemos expresado, quisiéramos remitirnos brevemente a algunas ideas contenidas en dos informes en Derecho que acompañamos de los profesores José Luis Guzmán Dálvora y Raúl Núñez Ojeda. Si se examina la ley en lo que a los cuasi delitos concierne, no cabe la menor duda que en principio están exentos de responsabilidad penal conforme al artículo 11, número 9. Pero la norma agrega, salvo los casos expresamente penados por la ley. El artículo 4 del Código Penal, que hace aplicable la adición de los delitos del artículo anterior a los cuasi delitos, dice, en los casos especiales que determina este código. Y el artículo 493, que está en el título de los cuasi delitos, dice, textualmente, las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los cuasi delitos especialmente penados en este código. El derecho chileno aceptó la postura del número cerrado, numerus clausus, respecto de los delitos culposos. No todo delito se convierte en cuasi delito por el hecho de que en él medie culpa y no dolo. Solo traen aparejada pena los cuasi delitos que la ley castigue de manera expresa. No hay un paralelismo de responsabilidades penales entre el dolo y la culpa. La culpa no se presume en materia penal. Suponer la culpa
no es una interpretación extensiva, es una integración de la ley penal que es un mecanismo que está vedado. El régimen abierto, en el sentido que a cada delito se apareje un cuasi delito si solo hay culpa, precisamente está reñido con el principio de legalidad. El profesor Guzmán Dálvora, tratando de buscar alguna aplicación a esta parte primera del inciso primero del artículo 136 referido, plantea la posibilidad de que allí estuviera contemplada una infracción propia del derecho administrativo sancionador, pero acto seguido hace ver que ello pasaría a llevar el principio non bis in idem si tenemos presente la sanción que impuso la autoridad marítima en su investigación sumaria. Tampoco en nuestro concepto corresponde concluir que la sanción de multa esté prevista para todo caso en que no se haya procedido con dolo en una suerte de responsabilidad objetiva, porque tal responsabilidad no podría ser penal, sino administrativa, supuesto que se admita una responsabilidad objetiva en ese terreno, lo que no compartimos. Así las cosas, para nosotros, en definitiva, la norma en cuestión está vacía de contenido. El tenor literal no es un método de interpretación, es más bien un límite a la interpretación. En cuanto a la distribución de competencias, tercer aspecto, entre las jurisdicciones constitucional y penal, no creo sea del caso abundar, ¿verdad?, sino simplemente recordar, ¿verdad?, que por tratarse de una garantía constitucional de carácter material, cuál es el principio de legalidad penal, corresponde a la jurisdicción constitucional. No se ha tratado de una infracción de un carácter meramente formal o procesal, como podría ser el debido proceso u otros. Eso en cuanto a la causal del artículo 373, letra A del Código Penal, vinculándolo con ella. Por lo que se refiere a la letra B, errónea aplicación del derecho, con influencia sustancial en los dispositivos del fallo, recordemos, ¿verdad?, que ello acontece cuando hay contravención formal del texto de la ley, cuando se la interpreta erróneamente, cuando hay, en tercer lugar, una falsa aplicación de la ley. En principio se podría pensar que el supuesto que nos ocupa corresponde a una interpretación equivocada, pero en nuestro concepto no es así, porque es frente a una norma manifiestamente imperfecta, el juzgador superó los márgenes legítimos de la interpretación jurídica teleológica, incurrió en una analogía in malam partem, superó el tenor literal y tampoco es, por cierto, un caso de falsa aplicación de la ley. Finalmente, por lo que concierne al informe en Derecho del profesor Germán Ovalle, él hace mucho énfasis en la historia de la ley, en la voluntad del legislador como objeto de la interpretación. Solo digamos al respecto que esa es una posición propia de la escuela de la exégesis, abandonada en la filosofía del derecho hace 140 años. La voluntad del legislador postulamos y se postula que no existe y que de existir sería imposible averiguar. Habría que preguntar a cada parlamentario qué pensó al respecto. Lo que cuenta es la voluntad objetiva de la ley, es decir, lo que ella quiere decir en el momento de ser aplicada. Como expresa don Carlos Ducci Claro en su obra Interpretación Jurídica de una manera algo jocosa, dice que si lo que se quiere investigar es lo que el legislador quiso decir años al momento de dictarse la ley, en vez de establecer lo que significa la ley al momento de ser aplicada, el juez sería, o el intérprete sería un arqueólogo, pero no un jurista. También creemos que se incurre en error en este informe al confundir la distinción entre el derecho común penal y el derecho penal especial. El primero obviamente codificado y el segundo contenido en leyes especiales. Pero en el entendido que todo aquello que no contenga el derecho penal especial obviamente debe ser enriquecido por lo que dice el derecho penal general. La ley de pesca y acuicultura no contiene norma alguna que varíe lo que dice el derecho penal común respecto al dolo y la culpa.
Es cierto que los delitos culposos se pueden tipificar bajo la fórmula que se estime, pero tienen que revelar inequívocamente la voluntad de castigar un cuasi delito penal. También hay que expresar alguna manifestación concreta de la culpa, puesto que mal en el dolo también existe algún grado de culpa. Para nosotros las expresiones iniciales del precepto, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, no denotan una forma de culpa. Las palabras neutralización, inocuización, mandato de evitación a que alude este informe, para nosotros remotamente colman la exigencia del principio de legalidad. Además, si como allí se señala, la disposición fuere jurídico-administrativa y no penal, igualmente interesa el control constitucional de legalidad, puesto que se estaría aplicando una pena donde la ley no la ordena. No es efectivo, como se postula en ese informe, que la punibilidad de la realización culposa pueda fluir de la ley, sino que el cuasi delito debe estar expresamente incluido con referencia a la culpa, obviamente a diferencia de lo que acontece con el dolo, acorde al artículo penal primero del Código Penal. También es efectivo que la naturaleza de la sanción multa no permite distinguir necesariamente entre ilícitos penales e ilícitos administrativos infraccionales, pero ese no es el problema. El problema es uno mucho más serio. ¿Acaso se ha respetado o no en esta norma el principio de legalidad, tipicidad o reserva legal? Y es obvio que la autoridad marítima no pudo aplicar este artículo 136, sino disposiciones administrativas concernientes a la actividad navegatoria. Lo que refiere respecto a la interpretación conforme a la jurisdicción atribuida, es decir, que lo que está sancionado en el título 9 de la Ley de Pesca corresponde a los juzgados civiles y lo que está en el título 10 a los penales, tampoco es para nosotros ese el problema. El problema es uno de legalidad o tipicidad. Y en cuanto a que estaríamos más en un problema de interpretación que de inconstitucionalidad y que por ende correspondería a los tribunales ordinarios y no a este excelentísimo tribunal, nosotros reiteramos el alcance del principio de legalidad en los cuasi delitos y la improcedencia de aplicar analógicamente leyes penales, y por todo ello, excelentísimo tribunal, solicitamos se acoja nuestro requerimiento de inaplicabilidad. He concluido, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. A continuación, tal como está anunciado por el Ministerio Público, tiene la palabra don Hernán Ferrera, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público para que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad, ¿no es cierto?, dirigido contra un precepto contenido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, el artículo 136 de dicho cuerpo legal. Nuestra oposición a este requerimiento tiene que ver con algo que escuchamos recién, ¿no es cierto?, en el alegato que escuchamos previamente. La analogía no es un producto de la norma, la analogía la hacen los jueces. Y lo que aquí se está cuestionando es cierta actividad judicial que en concepto del requirente es analogía y analogía prohibida, ¿no es cierto?, en materia penal. Si uno revisa el requerimiento y las argumentaciones que hemos escuchado y lo contrapone al recurso de nulidad pendiente, en este caso, se va a encontrar exactamente con lo mismo. La discusión que está pendiente en este caso versa exactamente sobre lo que aquí se pretende resolver. Versa sobre si el artículo 136 cubre o no una hipótesis culposa, asociada entonces con una sanción de multa, que es la que se ha impuesto en este caso por el Juzgado de Letras y Garantías de Puerto Natales. Por eso que nos parece, en estricto rigor, que no es adecuado ni conforme a los mecanismos que se están ejerciendo el pretender zanjar en esta
cede, ¿no es cierto?, una cuestión que debe, en nuestra opinión, resolver la judicatura ordinaria, en este caso la Corte de Apelaciones, por medio de un recurso que por lo demás ha sido ejercido por el mismo requerente de inaplicabilidad. De lo que escuchamos adicionalmente, queda suficientemente claro que la parte que requiere la inaplicabilidad no tiene ninguna duda en relación con el precepto legal, a algo que uno pudiera eventualmente llevar al principio de taxatividad. Me parece que no merece ni manifiesta ningún tipo de equívocos, ¿no es cierto?, en su postura, en orden a que esto no considera una hipótesis culposa. Por lo que, en estricto rigor, si uno lee el requerimiento, lo que hay aquí, y está dicho expresamente, es la pretensión inadecuada, en nuestro concepto, de corregir decisiones judiciales, tanto del juzgado de garantía como, y hay que decirlo porque también está pedido así expresamente, como la adoptada por la Corte Suprema en este mismo caso. El artículo 136 de la ley antes mencionada establece una sanción para una conducta que está claramente descrita. Esto lo voy a decir a pesar de que no es en rigor nuestro centro, digamos, de la discusión, pero aquí hay una conducta muy claramente descrita que consiste en introducir o mandar introducir, ¿no es cierto?, en un cuerpo de agua agentes contaminantes sin que estos hubieran sido previamente neutralizados. Y a esto tiene asociado una multa. Punto seguido, si esta misma conducta se hace con dolo, dice la regla, entonces, además de la multa, una pena de presidio. El sistema del Código Penal, como sabemos, pena a grandes trazos en este ámbito que nos interesa las acciones o omisiones dolosas, culposas, y eventualmente se refiere también a los accidentes. Los accidentes están fuera de castigo, artículo 10, número 8. Entonces el ámbito de lo punible en este aspecto son conductas dolosas, conductas culposas. Eso es. Y las conductas culposas solo en el evento que esté expresamente aquello previsto en la ley. Eso lo dice el artículo 10, número 13. En estricto rigor, para ser más preciso, en nuestra opinión, este es más un problema que tiene que ver con el artículo 10, número 13, puesto que el problema es si la ley expresamente, ¿no es cierto?, considera en este caso la hipótesis culposa, que con el artículo al cual ¿no es cierto?, contra el que se dispara, ¿no es cierto?, en este requerimiento. Pero, en fin, me parece que la discusión zanjada en esos términos, expuesto también en estas mismas condiciones, nuestra opinión en relación al precepto en cuestión, queda largamente superado por lo que aquí se pretende llevar a cabo. ¿Por qué nos oponemos? Hecha estas precisiones, nos oponemos porque, más allá de lo que hemos escuchado aquí, el requerimiento está planteado en términos por escrito, ¿no es cierto?, está dicho cuál es la postura de la parte requerente. La parte requerente tiene la carga de argumentación a este respecto, debe exponerle al tribunal, de acuerdo al artículo 80 de la ley orgánica de esta magistratura, los preceptos y la forma en que estos, en su concepto, infringirían la Constitución. El requerimiento dice, cuando empieza a explicar cómo se infringiría la Constitución, ocupa un título. Esto está en el apartado 2 romano punto 5. Fundamento, ¿no es cierto?, fundamento plausible. Título. Forma en que la aplicación efectuada del precepto legal por el juzgado de letras y garantía de Puerto Natales al momento de dictar sentencia condenatoria y la posterior declaración de inadmisibilidad por parte de la Excelentísima Corte Suprema respecto del recurso de nulidad interpuesto por mi parte, infringe la Constitución, especialmente en su artículo 19, número 3, inciso 9. Ese es el título de aquella sección donde el requerente explica la forma en que se habría producido o que se produciría esta infracción constitucional, que tiene que ver con la forma en que el juzgado de garantía infringió el precepto constitucional en su concepto al dictar la sentencia y la infracción misma que habría tenido lugar al momento que la Corte Suprema revisó este recurso en un examen de admisibilidad. Esta sección del requerimiento tiene 37 puntos. En el punto cuarto se dice:
el juzgado de garantía, al dictar sentencia condenatoria, infringió expresamente el principio constitucional de legalidad. Fundamentalmente se empieza aquí, ¿no es cierto?, a vertir una serie de argumentos que tienen que ver con que el precepto en esa parte no haría alusión a ciertas expresiones sacramentales, que su concepto es necesario para que haya un delito culposo, que haga referencia a una imprudencia o a culpa derechamente u otros. Luego expresa una serie de argumentos con los cuales pretende hacer ver que el juzgado de garantía se equivoca y ejerce malamente una función llevando a cabo una analogía en una forma que está prohibida. Cita doctrina, ¿no es cierto?, cita artículos, cita jurisprudencia. En el punto 18 de esta sección afirma que el principio constitucional aludido le impone a los jueces limitaciones y prohibiciones, y particularmente la prohibición de aplicar analógicamente, en la forma prohibida que hemos aludido, estos preceptos penales. Entonces viene todo un desarrollo en varios puntos después relativos a lo que hemos escuchado. ¿Por qué está prohibida la analogía en mala parte? Toda esta explicación es evidentemente un reproche dirigido contra las decisiones judiciales. Quienes hacen analogía no son las normas, sino son los jueces, ¿no? Y en este caso, el directamente aludido es el juez de garantía de Puerto Natal. Y, en fin, llega al punto 31, donde ya derechamente se vuelca sobre la decisión que ha adoptado la Corte Suprema en este caso, que también es objeto de crítica, como ya hemos dicho, puesto que el título abarcaba ambas decisiones judiciales. Entonces, en estricto sentido, lo que aquí se pretende, y pido disculpas por las referencias que he hecho al requerimiento, pero es que me parece que es muy claro, digamos, en la forma en que está planteado, lo que se pretende derechamente es resolver acá una cuestión que está pendiente ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y que consiste básicamente en exactamente lo mismo que aquí hemos oído. Y este problema que está en la base del requerimiento, desde luego, no tiene ni encuentra ningún tipo de apoyo en las referencias que se hacen del requerimiento a otras decisiones de esta magistratura sobre el principio de legalidad, puesto que está claro que el problema que se pretende resolver es el problema de la aplicación que han hecho ciertos tribunales y no derechamente algún cuestionamiento sobre la norma, sobre la cual tiene una opinión bastante clara y al parecer sin ningún tipo de dudas. Este problema está agravado por lo que dijo la Corte Suprema. ¿Por qué es forzoso en el requerimiento atacar la decisión de la Corte Suprema en este caso? Porque la Corte Suprema, cuando revisa este requerimiento, el recurso de nulidad presentado en este caso, que tiene dos causales, uno de la letra A, el artículo 373, y otro de la letra B, iguales en estricto rigor en cuanto a su contenido. Por uno se decía que se infringía el principio de legalidad constitucional, por lo tanto reclamaba que había infracción de garantías constitucionales, por lo tanto iba a la Corte Suprema, y el otro, del mismo tenor, donde dice esto mismo, pero en realidad es un problema de errónea aplicación del derecho, letra B del artículo 373. La Corte Suprema lo que dijo es que respecto de la letra A, esta no representa ni manifiesta en rigor un conflicto de aquellos que deben resolverse por medio de esa causal, de un conflicto a nivel de garantía, que se trata de un problema que corresponde a la aplicación del derecho, que corresponde resolver de acuerdo a al sistema de recursos del Código Procesal Penal a la Corte de Apelaciones y extraordinariamente a la Corte Suprema en la hipótesis particular que a ese respecto somete a la competencia de ese alto tribunal el conocimiento de ese tipo de reclamo. Por lo tanto, en este caso concretamente está dicho por la Corte Suprema que no hay un conflicto en el nivel constitucional que lo pretende la defensa. Uno podrá discrepar o no, pero el hecho concreto es que ya en este caso hay una decisión a ese respecto. Y no se trata de superponer o inhibir competencias, sino sencillamente de hacer ver que, como se trata de inhibir la aplicación de reglas, aquí se debe trabajar en nuestro concepto acerca de lo que todavía es posible que suceda más adelante.
no algo que ya está zanjado. Aquí ya está zanjado que no hay un problema constitucional en la causa ordinaria, por lo que ha dicho la Corte Suprema. Por lo tanto, legítimamente se puede dar una discusión en el plano de la aplicación del derecho, obviamente, pero eso es propio de los debates que usualmente ocurren dentro de la magistratura ordinaria. Esta postura de la Corte Suprema es una cuestión recurrente, porque se comprende que todo el ámbito del derecho penal y la aplicación de penas evidentemente siempre va a tocar garantías constitucionales. Entonces está el problema de decidir en el ámbito propio de la Corte Suprema, por ejemplo, si, como en este caso, si esto es algo que corresponde al ámbito de las garantías constitucionales o algo que debe resolverse del plano de la errónea o de la revisión de la aplicación del derecho, como el antiguo, ¿no es cierto?, recurso de casación de fondo, ¿no? Lo mismo ocurre con los recursos de amparo y otra serie de mecanismos constitucionales previstos y que eventualmente son de conocimiento de la Corte Suprema. Pero particularmente en el proceso penal, en el sistema de recursos del Código Procesal Penal, este conflicto es usual. La Corte Suprema invariablemente, porque es bastante frecuente que se reclame por vía de la letra A el artículo 373, infracción al principio de tipicidad, por ejemplo, ¿no?, u otro tipo de garantía, y se pretende así llegar a la Corte Suprema con el problema. Eso es bastante común. La Corte Suprema ha dicho, invariablemente, revisando un examen de admisibilidad, que ese tipo de conflictos, cuando en realidad se refieren a aplicaciones erróneas del derecho, debe zanjarse por vía del artículo 373, letra B. Desde luego aquí hay también razones orgánicas, porque hay una distribución orgánica de poderes de revisión respecto de Cortes de Apelación y Corte Suprema en determinadas hipótesis que evidentemente no se pueden pasar por alto. Pero hubo un caso en que la Corte Suprema debió zanjar esto en una cuestión de fondo. Y este es un caso sobre exactamente un problema de supuesta aplicación de analogía. Es un caso sobre fraude al fisco, donde se cuestionaba la condena de personas que eran extraneus, que no eran funcionarios públicos, ¿no? Un problema clásico de los delitos funcionarios. Y en ese recurso se habían invocado las dos causales. El mismo reclamo, letra A, ¿no es cierto?, principio de legalidad; letra B, aplicación del derecho. La Corte Suprema zanja de fondo esta cuestión. Esta causa tiene el rol 17.014-2015, es un fallo de 17 de diciembre de dicho año. Y la Corte Suprema dice, cuando se trata de estas cuestiones de derecho, en rigor lo que procede es zanjarla en el ámbito de la causal de la letra B del artículo 373. Y luego lo explica. Dice la Corte que lo que se ha concluido previamente, que es lo que acabo de mencionar, es que las erróneas aplicaciones del derecho, que además constituyan una infracción mediata de un derecho o garantía constitucional, se deben resolver por vía del artículo 373, letra B. Porque el derecho penal, desde luego, tiene envuelto siempre garantías importantes de las personas, desde luego resguardadas por la Constitución. Pero, dice, el legislador ha querido, sin embargo, dejar abierta la posibilidad de que al dictarse la sentencia, sin que se incurra en una errónea aplicación del derecho, se infrinja, sin embargo, inmediatamente y en forma sustancial una garantía constitucional o un derecho resguardado a un instrumento internacional. Y para eso, la causal de la letra del artículo 373. Entonces hace una distinción entre las infracciones que resultan mediatas, que pueden capturarse por la letra B del artículo 373, de las que inmediatamente representan una infracción constitucional que debe la Corte Suprema resolver en el marco de la causal de la letra A. Y desde luego concluye, en este caso debe rechazar la causal de la letra A por estas razones. A nosotros lo que nos interesa en este caso, para efectos del rechazo, es que evidentemente no se admita ni sea acogido un requerimiento en el que es muy claro que lo que se pretende es corregir decisiones judiciales, lo que está dicho tantas veces por este tribunal que no es pertinente a este tipo de mecanismo de control,
y menos pretender zanjar en esta sede aquello que ya está, en este caso, definitivamente resuelto, debe ser decidido por la Corte de Apelaciones en el marco de la letra B del artículo 373 antes mencionado. Por esta razón, excelentísimo tribunal, pedimos que se rechace el requerimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, por la parte querellante en la gestión judicial pendiente, tiene la palabra don Carlos Silva Núñez. Hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, con la venia de este excelentísimo tribunal. Con el fin de no reiterar las alegaciones, vamos a hacer nuestras las alegaciones que ha hecho el Ministerio Público con respecto a la procedencia de este requerimiento de inaplicabilidad. Esto principalmente, vuestras señorías excelentísimas, ya que efectivamente se encuentra pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas un recurso de nulidad relativo a la causal del artículo 373, letra B, que es exactamente igual en el contenido al requerimiento que se ha presentado ante esta alta magistratura. Y en ese sentido nos veríamos tentados de algún modo a efectuar las alegaciones que eventualmente tendríamos que hacer ante ese ilustrísimo tribunal. Sin perjuicio de aquello, vamos a señalar someramente en lo relativo a por qué esta parte querellante ha sostenido durante toda la tramitación de esta causa, hasta la condena, y por supuesto lo sostendrá ante este excelentísimo tribunal, cosa que entendemos no debería haber ocurrido. Y lo sostendremos también ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, porque el inciso primero, parte primera del artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura sí tiene contemplado un tipo culposo. De esto nos vamos a valer de algún modo para efectos de orden en lo que ha señalado la parte requiriente en el alegato y también lo que se ha señalado por parte del señor juez de Garantía y Letras de Puerto Natales. En lo relativo a el tipo penal ya se ha dado lectura a aquel, no reiteraremos aquello. No resulta baladí, sin perjuicio de que efectivamente el método de interpretación que se basa única y exclusivamente en la historia de la ley o en la voluntad del legislador ha sido abandonado desde el advenimiento de las repúblicas. No es una cuestión baladí, en este caso, tener en consideración cuáles han sido los argumentos que se vertieron al momento de transformar esta ley por la ley 19.079, pasar del artículo 102 que contenía este mismo tipo penal al artículo 136. Esto porque en la Comisión de Hacienda, por moción de los senadores Lavandero y Piñera, se eliminó respecto de esta parte en específico, de la parte primera del artículo 100, del que pasó a ser el artículo 136, la pena de prisión, toda vez que, según consta en las actas, y tal como se ha señalado también, incluso en la sentencia del juzgado de Letras y Garantía de Punta Arenas, toda vez que los senadores de aquella comisión consideraron que la pena de prisión, que sí lleva aparejada la parte segunda del inciso 136, no era necesaria en los delitos culposos. Eso como referencia a la historia de la ley. No es baladí tampoco, excelentísimo tribunal, la geografía de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El título 10, donde está el artículo 136, se refiere específicamente el título a los delitos especiales y penalidades. Ya ha hecho referencia al requirente, efectivamente, en una parte anterior, en el título noveno, están las sanciones administrativas, y en ese sentido tampoco es baladí la competencia, toda vez que queda entregado en el título 10, efectivamente, al juez del crimen en aquel entonces, y luego por modificación posterior al juez de garantía, las normas relativas a la aplicación del título 10 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y en ese sentido ahí tenemos una nueva relación o
posibilidad respecto a que el artículo 136 contempla esta norma. Con respecto a la innecesaria o necesaria a juicio del requirente utilización de términos de algún modo sacramentales de culpa, imprudencia o negligencia a que se hace referencia latamente en el requerimiento, solo señalaremos que la opinión autorizadísima de don Héctor Hernández Basualto, comentando el Código Penal en el artículo 2, precisamente señala expresamente que para los efectos de la consideración, en el caso se ha optado por técnica legislativa, en el caso del Código Penal, de manera general, el dolo no se hace referencia, señalando que la imprudencia o la culpa deberá ser así expresada. Inversa parece ser, y de eso da cuenta claramente la historia de la ley y la forma como se ha redactado la misma, la opción que se tuvo en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y en ese sentido, agregando a lo que señalaba el colega del Ministerio Público, pareciera que no solo, si es que no fuese, lo que a nuestro entender también es, solo una crítica al juzgador tanto juez de garantía de Puerto Natales como juzgador Corte Suprema al rechazar la admisibilidad en la causa rol 41.769 respecto de la letra A, pareciera ser una crítica también a la técnica legislativa que se ha ocupado al momento de consagrar este tipo culposo. No así respecto a si efectivamente concurre o no aquel, y en ese sentido no respecto a la legalidad, no al principio de legalidad del delito que estaría correctamente expresado sin esta utilización de estos términos sacramentales que de algún modo hacen que sin la inclusión de los mismos no sea posible la consideración del tipo culposo. Y esto debido principalmente a, como ha señalado el Ministerio Público, y con esto ya finalizo, excelentísimo tribunal, a que la decisión por parte del Juzgado de Letras y Garantías de Puerto Natales no ha aplicado, y en ese sentido me cuelgo incluso de las palabras que ha ocupado el requirente, señalando que ha sido el juzgador quien ha superado los límites al momento de aplicar esta analogía humana en parte. Y en ese sentido no es la ley, no hay un problema de constitucionalidad en la parte primera del inciso primero del artículo 136, sino realmente lo que existe es esta superación de los límites por parte del juzgador al momento de establecer, según nos dice el requirente, un tipo haciendo esta analogía. Y es por ese motivo que solicitamos rechace el requerimiento que se ha presentado en esta causa. Eso es. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, preguntas que hacer. Ministro don Nelson Pozo. Una pregunta al requirente específica, ¿sí? ¿No se tratará un problema de atipicidad, que obviamente es un tema de mera legalidad, no un tema de naturaleza constitucional? Una pregunta, presidente, al Ministerio Público. ¿Qué entiende el Ministerio Público por el principio de taxatividad que denota el artículo 19, número 3, inciso final? Y una pregunta al señor querellante. El concepto de riesgo permitido que está propio de los delitos culposos, ¿dónde estaría presente en este artículo 136, inciso primero, primera parte? Esto. En primer término, entonces, son distintas preguntas. El abogado que representa al requirente. Señor presidente, en nuestro concepto, el principio de legalidad, reconocido obviamente a nivel constitucional, en definitiva se traduce
obviamente en que es la ley la que tiene que describir la conducta punible, es decir, tipificar. Y para nosotros y muchos, en el caso de los cuasi delitos, además ha de estar mencionado en alguna forma en el tipo el elemento subjetivo de este. Le preguntó, entiendo, si no sería un problema de atipicidad el que usted ha planteado. En definitiva, falta tipicidad en lo que al elemento subjetivo del tipo concierne, en nuestro concepto. Muy bien. El Ministerio Público, la siguiente pregunta. Gracias, señor. Sí, bueno, nosotros no tenemos una postura institucional respecto a ese tema, obviamente, pero nosotros hemos seguido, obviamente, las decisiones que ha adoptado este tribunal y la forma en que se ha ido caracterizando este problema, que tiene que ver fundamentalmente con la revisión de leyes cuestionadas como leyes penales en blanco, sobre lo cual hay una abundante jurisprudencia acerca de que lo que se requiere o precisa, ¿no es cierto?, en este caso respecto de la ley, es la descripción del núcleo esencial de la conducta incriminada. A nuestro juicio, el problema que aquí se plantea en relación con eso tiene que ver con que faltaría en la primera parte una referencia particular a la existencia de una imprudencia. Sin embargo, la descripción de la conducta como tal está claramente deslindada en el artículo en cuestión. Me parece que por esa razón el requerimiento apunta más bien a lo que han hecho los tribunales que a la propia norma cuestionada. El tema si se requiere o no dentro de la descripción y el principio de tipicidad que esté expuesto además el aspecto subjetivo es algo que sobre el particular a mí no me queda lo suficientemente claro. Y en este caso concreto, al establecerse la primera una sanción de multa y a continuación decir si esto mismo se hace con dolo, le pongo además una pena, me parece que queda lo suficientemente claro, puesto que el sistema penal admite solamente punir conductas culpables o dolosas, que estamos hablando de una conducta culpable en la primera parte del artículo 136. Y el margen de riesgo. Así es, el riesgo respecto permitido. al cuasi delito. Sí, a nuestro juicio, y es lo que ha además resuelto el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, excelentísimo tribunal, el riesgo permitido estaría en cuanto a la inocuación de los agentes contaminantes. Y en ese sentido, y por eso se contempla la cláusula, además, en el artículo 136 respecto a si es que fuesen neutralizados estos agentes contaminantes, el riesgo permitido estaría de esa forma salvado. Y de esa forma se precavería el riesgo y en ese sentido no habría conducta punible. ¿Una otra pregunta? Ministro García. Una pregunta anexa al caso. Quisiera saber sobre si estos hechos provocaron algún otro tipo de sanciones en el ámbito administrativo en el marco de la ley de navegación. En mi alegato, con motivo de los hechos y de acuerdo a la ley de navegación y a la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, se instruyó la correspondiente investigación sumaria administrativa. Y el resultado de ella fue una sanción para el capitán de suspensión de su título profesional. Suspensión. Para el timonel, otro tanto, aunque de menor entidad. Y hubo también una sanción por la contaminación que se aplicó al armador. Es ello en sede administrativa. La suspensión fue aplicada inicialmente por 6 meses al capitán y luego fue reducida, si mi memoria no falla, señor ministro, la investigación sumaria administrativa está agregada al proceso penal a 3 meses. Y en el caso del timonel, de 3 reducida a 1 mes. Y están cumplidas. Una pregunta a la parte, no sé qué me podía aclarar, muy colateral al tema. Precisamente la cancelación de la matrícula que dispone el juez en definitiva como pena accesoria, dice, a la multa.
¿Cuáles serían los fundamentos de esta sanción de cancelación? Porque no se aprecia de la sola lectura si es por el incumplimiento de las instrucciones o por el daño ambiental concreto que se produjo. Si Por me favor. permite, señor presidente, este artículo 138 dispone que en el caso, ¿verdad?, de que haya condena por alguno de los delitos que se contemplan en este título 10º, el capitán sufrirá además la cancelación de su título profesional. ¿Cuáles serían los fundamentos que tuvo en cuenta el juez para aplicar eso? Es Yo una diría que aplicó sanción. la ley, digamos, con esta pena adicional o accesoria de cancelación del título profesional. Si me puede ilustrar el querellante. Sí, señor presidente. Efectivamente, lo que pasa es que el artículo 138, como señalaba el requirente, trae como sanción accesoria aparejada a la condena de todos los delitos del título 10º la cancelación de la matrícula. O sea, el artículo 138 es una sanción accesoria, no es una sanción del artículo 136, es una sanción propia del artículo 138. No, Perdón, quiero entenderle que es obligatoria imponer. exactamente. Muy bien. Si hay condena, es obligatorio. Necesaria. Exactamente. Ya. Muy bien. Señor Gracias. presidente, si me permite, es una situación bastante especial, ¿verdad? Porque en sede de derecho administrativo sancionador es una suspensión y en sede penal es una cancelación. Muy bien. Muchas gracias. Concluida la audiencia.